Una vez instalado Zipe, nos aparecerá en el escritorio el icono, en este caso la versión Zipe 2023. Hacemos doble clic y, bueno, pues evidentemente vamos a darle a aceptar. Hacemos clic en el apartado de estructuras y seleccionamos ZipeCAD. En esta ventana también le daremos a aceptar. Y se nos abre la ventana de gestión de archivos. Si no hemos usado ZipeCAD nunca, es la primera vez que lo usamos, evidentemente esta ventana aparecería vacía. Bueno, no es el caso en mi caso, porque yo ya he estado usando el programa para hacer los ejemplos, para explicarlos en el curso. Entonces yo ya tengo aquí pues varios archivos, digamos, los últimos ficheros que he usado. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es darle a nuevo y le vamos a poner de nombre obra 01 UD 01 y en la descripción pondremos primer cálculo de la obra y le doy a aceptar. Bien, lo normal cuando creamos una obra nueva es que nos pregunte si queremos vincular el proyecto a un proyecto de Beam Server Center. Bueno, en este caso Beam Server Center no lo vamos a usar, más adelante se hablará de él, pero ahora mismo no. Por lo tanto, desactivamos la opción de vincularse a un proyecto de Beam Server Center y le damos a aceptar. De las opciones que nos ofrece el programa vamos a seleccionar la primera, obra vacía. Ya hablaremos en los contenidos del resto de opciones. Y le damos a aceptar. Nos aparece el cuadro de diálogo de datos generales de la obra. Bien, podemos, si queremos, ampliar la descripción, por ejemplo, poniendo cálculo de estructuras con ZipeCAD. Lo primero es seleccionar la normativa. Vemos que ya viene seleccionada por defecto el código técnico de la edificación, muy bien. Vemos que tenemos aquí, cuando hacemos un clic sobre código técnico de la edificación, podríamos cambiar alguna norma para el hormigón, para el acero, el conformado, el laminado, madera, aluminio, bien, para los diferentes materiales que se van a usar en la obra. Vamos a dejar la normativa que nos propone el programa, que es en principio la correcta. Madera y aluminio pues no vamos a usar, por lo tanto realmente lo que ponga aquí no importa. Bueno, pues aceptamos esta normativa que nos ha propuesto el programa y le damos a aceptar. Dejaremos también los valores que nos propone el programa para los hormigones de forjados, de cimentación, de pilares, de muros. Dejaremos esos hormigones tal cual nos lo propone el programa. En cuanto al árido, bueno, lo normal a lo mejor sería un árido de 30 milímetros, pero bueno, en principio vamos a dejar el que viene por defecto. Donde podríamos tener dudas sería en el acero, concretamente en el acero de los pernos. El acero B400S no es un acero fácil de encontrar. No se usa mucho, ya está muy limitado su uso. Y probablemente sería más razonable cambiarlo por el B500. Pero bueno, vamos a dejarlo también como viene por defecto. Los perfiles de acero que nos propone el programa, laminados, armados, conformados, también dejaremos los valores que nos propone el programa. Lo que ponga en madera o aluminio realmente da igual porque no lo vamos a usar. Pasamos al apartado de acciones. Por supuesto va a haber acción del viento, por lo tanto activamos la casilla con acción del viento, que nos abre este cuadro de diálogo, este inmenso cuadro de diálogo de la pantalla. Un momentito, porque ahí, eso es. Vamos a dejar seleccionado la normativa de España, seleccionado el código técnico de la edificación y vamos a explicar qué es esto de la acción del viento según X y según Y. Aunque en principio vamos a dejar los valores en 1 en los 4 casos. Se retocaría alguno de esos valores en el caso de que en alguna de las caras de nuestra edificación hubiese algo permanente que impidiese la llegada del viento por esa dirección, por ejemplo, un acantilado. Podría pensarse que si nuestro edificio es medianero entre otros edificios, le afectaría la dirección del viento en uno de esos, en esa cara en la que es medianero. Pero bueno, nosotros tenemos que considerar nuestro edificio
como un ente independiente y tenemos que considerar todas las posibilidades. Por ejemplo, que alguno de esos edificios medianeros, por ser viejo, hubiese que demolerlo y entonces nuestro edificio quedaría expuesto por ese lateral al haber retocado el valor. Por eso es mejor quedar del lado de seguridad y dejar aquí 1. Salvo, insisto, en que lo que impida la llegada del viento por ese lateral sea absolutamente permanente, como hemos dicho, por ejemplo, un acantilado. Los anchos de banda son las longitudes de fachada expuesta en la dirección perpendicular a la acción del viento, como nos explica la propia ayuda del programa que viene en el programa aquí implementado en este botón. Bien, pues en nuestro caso tenemos que en el eje Y la fachada es de 15 metros y en el eje X la fachada es de 24,40. Si hubiese un ancho diferente en las plantas, lo normal sería usar por planta, pero como aún no hemos introducido las plantas, no me da la opción de seleccionarlo aquí. Pero podremos volver a este cuadro de diálogo más adelante. En cuanto a la zona eólica, seleccionaremos la zona B, 27 metros por segundo. Si hacemos un clic sobre el mapa, podemos ampliarla. ¿Por qué decimos B? Porque bueno, estamos en una localidad entre el centro y el sur de Extremadura, por lo tanto estamos en una zona B. El mapa se puede cerrar aquí con el aspa y sin ningún problema. El grado de aspereza tiene que ver con la oposición que opone el terreno al paso del viento. La menor oposición posible sería el borde del mar de un lago, es donde el edificio estaría más expuesto al viento. Bien, en nuestro caso, nuestro edificio está en una zona urbana, por lo tanto vamos a seleccionar un grado de aspereza 4. Si hacemos un clic aquí abajo, vamos a entrar en el cuadro de efectos de segundo orden. ¿A qué se refiere esto? El propio cuadro explica perfectamente en qué consiste. Si hay esfuerzos horizontales sobre los pilares, el así, debido a la carga gravitatoria, produce un momento respecto a la base del pilar. Eso se llama efecto P delta. ¿Cómo afecta esto? Pues afecta principalmente en estructuras esbeltas, es decir, estructuras altas y con poca base. La deformación hace que los pilares trabajen de una forma diferente a como se calcula normalmente. Por eso es conveniente para tener en cuenta este efecto P delta y activar aquí, considerar efectos de segundo orden. Vamos a poner un valor para multiplicar los desplazamientos de las cabezas de los pilares, un valor de 2. O sea, las cabezas de los pilares, el desplazamiento posible que pueda producirse por efecto de esos esfuerzos horizontales, vamos a multiplicarlo por 2. Y le damos a aceptar. Una localidad. Bien, pues le damos a aceptar. No vamos a considerar la acción sísmica porque la localidad donde estamos no es una localidad, tanto si nos vamos a Cáceres, estas serían las localidades donde habría que considerar la sismicidad, o Badajoz, pues tampoco tenemos problema con la sismicidad. Por lo tanto, no vamos a considerar la acción sísmica, por lo que le damos aquí a cancelar. Tampoco vamos de momento a comprobar la resistencia al fuego, ya lo veremos más adelante. No es que no sea importante la influencia del fuego sobre una estructura. Sí, por supuesto que es muy importante, pero no es el momento ahora de explicarlo, por lo tanto, no vamos a considerarlo de momento. En cuanto al pandeo, vamos a suponer que nuestro edificio es intranslacional, que es lo que suele hacerse en edificios no muy altos y de una esbeltez no mucho mayor de la unidad. En ese caso, el valor de 1 en los coeficientes beta queda del lado de la seguridad, pues equivaldría a una barra biarticulada, aunque los pilares estarían realmente empotrados. Equivaldría a esta imagen que vemos aquí. Vemos que los pilares son empotrados y se consideran las barras biarticuladas. Esto sería una estructura intranslacional. Por lo tanto, mantendremos estos valores
quedando, como he dicho, del lado de la seguridad. Ya trataremos de forma particular si alguno de los pilares hay que cambiar el coeficiente de pandeo en alguno de sus planos o en alguna de las plantas. En la esquina inferior derecha de este megacuadro de diálogo hay una zona dedicada a configurar el ambiente que rodeará a las vigas de nuestra estructura y a los encepados si los tuviéramos. Al hacer clic sobre el botón dedicado a las vigas, nos aparece un nuevo cuadro. En este cuadro, que está muy bien documentado, indicaremos el ambiente general de exposición y hasta la clase específica de exposición. Todo según los artículos 8.2.2 y 8.2.3 de la EHE 08 respectivamente. Dispondremos una clase general de exposición 2A y desestimaremos la clase específica de exposición. Y ya le damos a aceptar. Pasamos al apartado de las hipótesis adicionales, que podemos configurar haciendo un clic sobre el botón con el mismo nombre. En él se observa el número de hipótesis de cada naturaleza que hay creadas en la obra. Entre ellas contamos con las hipótesis creadas de forma automática como las creadas manualmente. Por ejemplo, si hacemos clic en el botón de edición que está en la fila de las cargas de viento, se nos despliega el cuadro de diálogo que se ve ahora mismo en pantalla, en el que se nos listan arriba las hipótesis que hayamos introducido adicionalmente a las automáticas y debajo la combinatoria posible entre las hipótesis de esta naturaleza. En el caso concreto del viento, ninguna combinación contempla el efecto simultáneo de dos cargas de viento por motivos muy obvios, o bien el viento por un lado o bien el viento por el otro. En este cuadro también nos encontramos con una casilla para activar los efectos de segundo orden. Hay que decir que ya están activados para los efectos de todas las cargas generadas automáticamente. Por lo tanto, no hace falta activarlo aquí. Y ya le damos a aceptar. Volvemos al cuadro de hipótesis adicionales, cargas especiales. Si nos fijamos arriba a la derecha, se localiza el botón de edición. Las categorías de uso de nuestro edificio. Si hacemos un clic sobre él, podemos habilitar que además de zonas residenciales, nuestro edificio también tenga una categoría de uso de zonas administrativas, ya que el local comercial suponemos que se dedicará a estas labores. Por supuesto, en cada caso pondremos lo que proceda, en cada categoría de uso pondremos lo que proceda. Al aceptar esta doble categoría de uso, aparece una nueva sobrecarga de uso aparejada a ella. Le damos a aceptar y vemos que habrá aparecido una nueva sobrecarga de uso aquí. También hay un garaje y podríamos activar también aquí zona de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros. Pero no será necesario habilitar dicha categoría por motivos que más adelante se explicarán. Así es que ya le damos aquí a aceptar. Y, por supuesto, no nos vamos a ir sin pasar por los estados límite. Es tan trascendente que si lo obviamos y cerramos este cuadro de diálogo a datos generales, automáticamente se nos abre el cuadro estados límite para que determinemos otros datos que requiere el programa para saber qué fórmulas y qué parámetros tiene que usar para el cálculo de los estados límites últimos. Si hacemos un clic sobre él, nos aparecerá un nuevo cuadrito donde se nos explica qué normativa ha usado para cada uno de esos estados límite. Nosotros aquí lo único que tenemos que configurar es el valor de la cota de nieve. Sabemos que nuestro edificio está en unos 530 metros más o menos de altitud, por lo tanto altitud inferior o igual a 1000 metros, lo mismo en el caso de aluminio, que no lo vamos a usar, por lo tanto da igual, la madera da lo mismo, tampoco lo usaríamos, pero bueno. Realmente está todo bien configurado, incluso si entrásemos en configurar combinaciones para cada estado límite, vemos que efectivamente ha usado la normativa del código técnico, por lo tanto, para cada estado límite.
la normativa del código técnico con una altitud inferior o igual a 1000 metros, por lo tanto podemos aceptar porque vamos a dejar todos los valores que están ahí ya configurados. Y le damos también aquí a aceptar. Y ya por fin aceptamos los datos generales de la obra dándole aquí al botón a aceptar. Por defecto, el fondo de la pantalla de CipeCAD viene en color gris. Si nosotros queremos cambiarlo, basta con que nos vengamos aquí y podemos cambiar del gris al blanco, el color con el que trabajemos más cómodamente, incluso el negro. Habrá situaciones en las que el negro nos venga bien por el color de las cargas que hayamos introducido. Pero bueno, en principio yo lo voy a dejar en blanco para que la visualización en el vídeo sea mucho mejor.